la gente que eran, pero recuerdo que había un chaval joven con 15 o 16, había el marido, la mujer, hasta que todos estaban de alguna manera esperando que yo llegara a ver qué yo podía hacer o qué se podía decir aquello. Para mí era una experiencia también nueva, porque yo he ido a otro sitio, pero para mí también era una experiencia nueva y tenía muchas ganas de experimentarla. Entonces entro como un estado de trance poco más o menos, ¿verdad? En el que tú casi te acuerdas, no te acuerdas. A partir de ahí es como si hubiese una comunicación más estrecha. Ni que decir que mi amigo, que el que nos llevó, iba grabando con su grabadora iba metiéndose en los cuartos donde parecía que ellos tenían más sensación de escalofrío, donde se tenía más miedo, total. Y él seguía con su grabadora todo a media luz, ¿no? Había poca luz. Entonces nos metíamos dentro y íbamos hacia los lugares y no, en verdad en la grabación que se hizo con vídeo no tuvimos suerte de nada. No hubo muchas cosas, algunas luces que se vieron, pero sí que el hombre, en cambio, tenía grabado muchísimas cosas, y entonces a mí me contó una historia, creo recordé que allí había una historia, ¿vale? En principio la historia era que aquello había sido un cuartel, antes que un colegio, aquello había sido un cuartel. Esa fue la primera historia que me contaron. Yo quedé como seguí con aquello. El hombre me asentaba con la cabeza, me decía que sí, yo seguí con lo que me seguía viniendo y después veía claramente que había una historia que alguien contaba, ¿vale? Era un hombre joven que estaba como, allí lo cogían como si lo tuvieran prisionero, poco más o menos, metido en los cuartos que ahora son aulas, en uno de los cuartos, aquello, y lo metían ahí dentro y los interrogaban, le obligaban, le pegaban. Estábamos supuestamente en la guerra civil. Entonces le obligaban a charlar y le pegaban. Había muchos apartamentos donde estaban la gente encerrada. ¿Vale? Pero en particular es como si me lo estuviera contando, digamos, este hombre, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Pues que yo veía claramente cómo le apuntaban con una pistola en la cabeza y le obligaban a que hablara. El hombre hablaba poco y finalmente se ve cómo lo ejecutan, ¿vale? De un disparo a la cabeza. Yo cuento esa historia y esa historia se queda ahí y el hombre sigue ahí asentando con su cabeza. Yo veo que el hombre asenta con su cabeza, la mujer, pero ya yo he perdido mucho la noción del tiempo. No sé dónde me encuentro, las cosas que estoy charlando mucho y al mismo tiempo en uno de los cuartos, que aparentemente hay más sensación de que hay algo, metemos la grabadora. Allí dejamos la grabadora, salimos y cerramos la puerta. Y yo sigo charlando que ya yo no me acuerdo. Sé que yo empiezo a charlar con ellos, empiezo a decirle cosas pero con la sorpresa de que cuando ya hemos terminado lo que sea, se recoge la grabadora, recogemos los tiestos y nos vamos a un aposento. El perro no para de ladrar, eso. Pero sepáis, todo el tiempo el perro sigue ladrando. El hombre dice que no es normal, que el perro no suele ladrar normalmente tanto. Está metido desde luego en una jaula, un perro grande, creo que era un pastor alemán, no lo sé muy bien, pero era un pastor grande, un perro grande. Cuando, cuando ya estamos sentados en su cuarto o una cosa así, el hombre nos mete, digamos, en su casa. Me enseña que tienen grabado una barbacoa, porque claro, cuando yo le cuento esta historia de este hombre, que le veo que le disparan a la cabeza, me enseña unas cuantas fotos que tenían
de una barbacoa, ¿vale? Una barbacoa de verano, ellos como viven allí, con el patio, digamos, del colegio, alrededor de mucha cristalera que había, ¿vale? Hay muchísimos, en las fotos, muchísimos puntos, que es lo que yo veía. Yo aclaraba que yo veía como allí había habido disparos, cómo se mataban a la gente, y entonces, y que había, yo lo que yo veía, que había un pasillo, ¿vale? Un pasillo que se comunicaba, yo creo que con alguna iglesia de por allí detrás, ya ahí no me quiero meter porque ya hablamos de otras cosas, ¿vale? Pero yo veía pasar curas, llegaban curas como que daban la Santa Unción o alguna cosa así, ¿vale? Es una anécdota, ¿vale? Eran como la Santa Unción, pero nunca salían por la puerta principal, o sea, así que desaparecían otra vez. Y había como una especie de pasadizo o algo por debajo de la... Entonces, en las fotos que este hombre me enseñó, como curiosidad, eh, como una curiosidad, había una de las fotos con un hijo suyo o un invitado, había varias gente allí, estaban sentados, estaban divirtiéndose, tomando cerveza, pero la foto siempre con los impactos que yo creía que yo creo que son impactos de bala, ¿vale? Alrededor de todas las fotos, de todas las fotos había como una serie de impactos de bala. Para mí eran impactos de bala, no sé. Eh, y claro, había uno en particular que me enseña, porque tiene mucho empeño en que yo la vea, porque después de haberle contado yo la historia, de que uno de los invitados, o el hijo, o algo así, tiene claramente, como yo veo a este hombre ejecutado, ¿no? Está el hombre con la cabeza hacia abajo, así, ¿vale? Y está como un malestar o comiendo, no sé cómo es exactamente ahora mismo decirte, pero la posición era la posición que yo veía con este hombre y tenía aquí la misma luz esa que tenía, el disparo justamente como yo lo veía, aquí como salió por aquí, vamos. Una curiosidad, ¿vale? Yo cuando me vine de allí no me hizo falta como el bañador, lo tuvimos tantísimo miedo como para eso, y esperábamos la respuesta, tener algún tipo de respuesta sobre eso. Entonces, cuando yo llegué a mi lugar, a mi establecimiento de nuevo, me cogí lo que era la cinta magnetofónica y la escuchamos, ¿vale? Y mientras que yo charlaba, ya dije que mientras que yo charlaba cosas que no, ahora no me acuerdo porque las charlaba siempre, lo charlaba en un estado mental un poco alterado, mientras que yo charlaba con esa gente, estaba grabando, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que se escuchaba en la cinta? Pues, una señora, una mujer que yo calculo que sería por su voz o lo que fuera, sobre unos 40 años, poco menos, una cosa así, que tiene una edad de, no la edad, sino que su tono de voz es como castellano, ¿vale? No es de por aquí, sino parecía que era de Castilla y León, una voz castellana. Y entonces se escuchaba decir, Salva, diles. Y yo en ese momento, como estaba diciendo, charlaba, yo estaba charlando en aquel tiempo. Y volvía otra vez a decir, Salva, y dile, claro, tuve la oportunidad de enseñárselo a muchos de mis clientes, porque claro, mis clientes, yo se los dije que estaba no sé qué, que había ido y que me había gustado mucho el tema que, ¿no? Total, que yo tengo eh, muchos años con con la misma gente, con los mismos clientes y eso, y tengo como una relación como de familia, ¿no? Un poco más o menos con muchos de los clientes. Entonces se lo enseñaba. Mira, escucha, a ver qué dice esto aquí. Pum, se lo ponía, más que nada para ver si era cosa mía nada más. Y tuvo ocasión mucha gente de haberlo escuchado. Bueno, mucha gente, 7 u 8 personas o una cosa así. ¿Pero qué me pasó? Porque se me estropeó la cinta. La usé tantas veces, la enseñé a tanta gente, que en aquel tiempo, total, se me deshizo la cinta, me quedé sin la cinta. Y se escuchaba, además de eso, se escuchaban disparos, se escuchaban pa, pa, eran como golpes, ¿no? Que yo creo que son disparos. Debo decir que cuando yo le comunico al casero
al hombre que está allí, el guarda de la casa, del colegio, le comunico que veo a gente matando, matando en el muro, me llevó para atrás al muro, efectivamente en el sitio donde yo estaba, y me enseñó que todavía estaban allí las señales de que efectivamente allí mataban a la gente fusilada. ¿Eh? Eso sí me llamó mucho la atención, de que, bueno, no me llamó mucho la atención, pero eso lo que hizo fue, en verdad, darme la razón de lo que estaba viendo.